No hay domingo que antes de subir a esta plataforma y pararme detrás de este púlpito no lo haga con los pies temblorosos y las manos sudadas. Yo también me pongo nervioso, no eres el único. Muy bien, hermanos, pues vamos a abrir la palabra de nuestro Dios en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículos 41 al 52. Lucas 2, 41 al 52, por favor. Y voy a hacer esta lectura en voz alta. Síganla en silencio en su lugar. Lucas 2, 41 al 52 dice así. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabas? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Padre bendito, te doy gracias por la vida de todos los niños de esta iglesia. Te doy gracias por este culto que está a cargo de ellos y de manera especial te agradezco por Javi, porque yo sé, Señor, que él ha hecho un gran esfuerzo, porque él ha tenido el sincero deseo de adorarte, de participar en este culto, y lo ha hecho muy bien, Señor. Te agradecemos por su vida, y sabemos, Señor, que esta primera experiencia que él tiene al frente de la iglesia, en este púlpito, Señor, le va a marcar en su vida, como queremos, Señor, suceda con la vida de cada niño. Padre, agrádate de este culto, y ahora te pedimos que tu Espíritu Santo abre a nuestros corazones, Señor, y tú permitas que tu palabra, Señor, llegue a lo profundo de nuestro ser. Usa de la vida de este siervo tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues el sermón de esta mediodía, con motivo del Día del Niño, se titula La clave para el desarrollo espiritual de los niños. La clave para el desarrollo espiritual de los niños. Muy bien. La preocupación y ocupación de los padres de familia para darles y asegurarles a los hijos un futuro próspero hace que los papás hagan grandes esfuerzos sacrificiales para este fin. Pero triste y preocupante es que tales esfuerzos se ven únicamente en lo relacionado a la educación y estudios seculares de los hijos y no en lo relacionado a la educación espiritual del niño mediante el estudio de la palabra de Dios. Y es que este descuido de los padres se nota cuando los papás no asisten o llegan tarde al templo, dando así a los hijos el mensaje de que venir o asistir al templo no es importante. También se ve cuando los papás no se ocupan en que sus hijos escuchen la predicación, dejándolos platicar con otros niños o que se salgan del culto.
Y otro detalle más, que no son los únicos, pero solo por mencionar algunos, se nota cuando los papás no corrigen a sus hijos y se molestan porque en el templo el maestro, el consejero, el diácono, algún hermano o hermana o el pastor les llama la atención justificadamente. Y sin negar la importancia de los estudios seculares, el Señor espera que los papás den tanto o más importancia al desarrollo espiritual de los niños, porque dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. De manera que los hijos son y le pertenecen a Dios, y solamente los ha prestado temporalmente a los papás para que los papás los encaminen a Él. Por eso dice la palabra de Dios así: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. El caso de la niñez de Jesús nos permite ahora conocer cuál es la clave para el desarrollo espiritual de los niños, la cual tiene que ver con tres aspectos de la fidelidad. Primero, la clave para el desarrollo espiritual de los niños tiene que ver con la fidelidad de los padres. Así es como empieza esto, con la fidelidad de los padres. ¿Quieren ver el desarrollo espiritual de sus hijos? Bueno, esto comienza con la fidelidad de los padres. Ahora, ¿qué podemos decir de la fidelidad de los padres? Tres cosas que están aquí en la palabra del Señor. En primer lugar, la fidelidad de los padres al asistir regularmente a las actividades en el templo. Vean lo que dice el versículo 41. E iban sus padres todos los años a Jerusalén, e iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Ok, usted va a decir, ahí dice que iban todos los años. Sí, una vez al año subían a Jerusalén, porque era el lugar de reunión. Pero en Nazaret, donde sus padres vivían, si cada año iban fielmente hasta Jerusalén, quiere decir que cada sábado regularmente asistían a las actividades de la sinagoga, que es el equivalente al templo del cristianismo. Pero aquí lo que llama la atención es la asistencia regular a las actividades religiosas. Y si José y María cumplían regularmente cada año, para ir a Jerusalén lo hacían cada sábado en Nazaret, donde vivían. De manera que la palabra del Señor nos presenta el caso de José y de María, padres del niño Jesús, como un ejemplo de fidelidad a los padres al día de hoy, para que si quieren ver en sus hijos un desarrollo espiritual seguro, verdadero, primero comiencen ustedes, papás, con esta fidelidad que la Biblia presenta, porque estoy presentando únicamente argumentos bíblicos. Por esta razón, vamos a primer libro de Samuel, primero de Samuel, por favor, para que veamos algo relacionado a este asunto de los padres. Primero de Samuel, capítulo 1, y vean lo que dicen los versículos 20 en adelante. Primero de Samuel 1, 20 en adelante dice así: aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía a Jehová. Después subió el varón en Cana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado en su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado.
para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. ¿Qué le parece? Ana y Elcana, su marido, demostrando una fidelidad de asistencia fiel al templo, de asistencia fiel a los cultos, a las actividades, tanto así que desde pequeño el niño Samuel fue no solamente dedicado, sino dejado en el templo. Tanto era su fidelidad al Señor, que obviamente aquel niño fue consagrado al Señor. Ahora hay que consagrar a todos los niños sin necesidad de dejarlo aquí, porque no es barbería, ¿verdad? Pero sí hay que dedicarlos y hay que traerlos cada domingo a las actividades de la iglesia. Porque si queremos ver ese desarrollo espiritual de los niños, todo esto tiene que ver o empieza con la fidelidad de los padres. Al asistir regularmente a las actividades en el templo, pero también al crear en los hijos la buena costumbre de asistir al templo. Volvamos ahí a Lucas capítulo 2 y vean lo que dice el versículo 42. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Que quede claro, no es que a los 12 años llevaron por primera vez a Jesús a Jerusalén o a la sinagoga. No, Jesús iba desde chiquitito a la sinagoga en Nazaret y a Jerusalén, pero a los 12 años había una fiesta muy especial para todo niño varón. Una fiesta muy especial que hasta el día de hoy los judíos, a todo niño que cumple 12 años, le celebran sus bajes o bar mitzvah. Es una fiesta religiosa en la cual el niño ya es considerado con las responsabilidades de un adulto. Y para que al niño se le considere como un adulto a los 12 años, ya tiene que tener una formación religiosa desde la cuna. Desde la cuna. Nuestros niños a los 12 años pues andan todavía haciendo muchas travesuras. Y todavía no le podemos dar responsabilidades muy grandes porque todavía todo el mundo diría: no, hermano, pues es que vea, tiene 12 años. Bueno, a los 12 años los judíos ya eran considerados con la misma responsabilidad de un adulto. Lo cual quiere decir que el niño está capacitado y puede ser preparado para eso, pero somos nosotros los que no nos esforzamos en ello. Porque los niños judíos ninguna diferencia tienen a los niños mexicanos, nada más su formación religiosa, en la que los padres son fieles y los padres se esmeran en que sus hijos tengan un desarrollo espiritual, lo que a nosotros no nos interesa mucho. Pero lo que es importante es, hay que crear en los hijos la buena costumbre de asistir al templo, porque al niño Jesús a los 12 años ya tenía una costumbre, asistir al templo, porque sus padres asistían, porque sus padres eran fieles en asistir. La fidelidad de los padres es también al fomentar en los hijos el amor por el templo. Vean lo que dice el versículo 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Ahora, se quedó en Jerusalén, pero no en cualquier parte de Jerusalén, sino en el templo. ¿Acaso no sabía Jesús, el niño Jesús, que sus padres se habían ido? ¿Acaso el niño Jesús no sabía que la fiesta ya había acabado? Sí lo sabía. Pero él tenía un apego por la casa de Dios,
por la casa de su padre, que él sintió el deseo de quedarse allí. Ahora, esto es un ejemplo de aquel amor que el niño debe sentir por el templo, no literalmente tanto por el templo, aunque sí, hay que amar este lugar, porque está dedicado para el Señor y hay que amarlo y cuidarlo. Acabo de entrar hace un momento al baño, antes de predicar, y me encontré con una llave del primer lavabo, al entrar al baño el primero, completamente abierta, y la llavecita recorrida así, para que se estuviera tirando no en el resumidero, sino en todo lo que es el mueble, y ya estaba todo empapado y corriéndose al piso, y la llave toda abierta, y con la llave así. Yo no sé si fue un niño, no lo sé, pero alguien fue. Pero sea un niño o un adulto, el que ama las cosas del Señor, ama este lugar y va a cuidarlo y no va a hacer nada para dañarlo ni para perjudicarlo. De manera que esta fidelidad de los padres es crear en los hijos una buena costumbre de asistir al templo, pero que vengan no solo por costumbre, sino también para que les fomenten el amor al templo, que vengan por una buena costumbre, pero por una buena razón, el amor a Dios. El amor a Dios. Miren lo que dice, vayamos al capítulo 4 de Lucas 4. Vean lo que dice el versículo 16. Lucas 4, 16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a ¿qué? Conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Conforme a una costumbre que comenzó en la infancia, conforme a una costumbre que le fomentaron sus padres, conforme a una costumbre que Cristo seguía llevando a cabo. ¿Quiere usted que sus hijos se desarrollen espiritualmente? Bueno, esto tiene que ver primeramente con la fidelidad de usted, papá y mamá, porque son responsables delante de Dios. De manera que, en primer lugar, la clave para el desarrollo espiritual de los niños tiene que ver con la fidelidad de los padres. Pero también, en segundo lugar, diremos que la clave para el desarrollo espiritual de los niños tiene que ver con la fidelidad de los hijos. Y si ya aprendí a los padres, ahora a los niños, no se van a escapar. La fidelidad de los niños, de cada uno de los niños, también cuenta. ¿Cómo lo vemos? Volvamos allá a Lucas capítulo 2, para ver que la fidelidad de los hijos es para que sean hallados siempre en el mejor lugar existente. Versículos 44 en adelante, Lucas 2:44 dice: y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y vean lo que dice el versículo 46: y aconteció que 3 días después le hallaron ¿en dónde? En el templo. Allí le hallaron. Ahora, esto no es para que los niños le jueguen a sus papás una broma y se les escapen y se vengan al templo. De ninguna manera. Aquí el ejemplo, la enseñanza es que los niños siempre deben buscar el estar en el templo. Y que sea un lugar seguro al cual los papás saben que los niños aquí van a estar tranquilos, seguros, aprendiendo. Y que en vez de irse a las maquinitas o a jugar con los amigos o a hacer travesuras, deseen estar en las actividades de la iglesia. A mí me da gusto ver a algunos niños en los cultos entre semana. Y no por menospreciar a ningún niño, pero sí quiero hacer un reconocimiento muy especial de un niño que no solamente está aquí los domingos en la mañana y en la tarde, está también
entre semana el miércoles y el viernes. Y ese niño es Noé. Y a mí me da mucho gusto ver a Noé aquí, entre semana, a todas las actividades. Y yo lo felicito a Noé porque sus abuelos se han preocupado de traerlo. Y yo creo que esa preocupación debe ser de todos los papás, de estarles creando a los niños no solamente una buena costumbre, sino que desarrollen el amor por las cosas del Señor en la casa del Señor. Y a mí me da mucho gusto ver a Noé aquí. Él ha sido mi compañero de oración en varios cultos de oración, porque nos dividimos en grupos de 2 hermanos para compartir motivos de oración, y Noé y yo hemos orado juntos varias veces. Él me ha dado sus peticiones, yo las he orado y él ha orado por las mías. Y esto es muy hermoso, hermanos. La fidelidad de los niños para que sean hallados siempre en el mejor lugar que existe. Por eso vean lo que dice el Salmo 84. Salmo capítulo, los salmos no son capítulos, son salmos. Salmo 84, vean lo que dicen los versículos 1 y 2. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. ¿Qué les parece? Qué importante es que los niños siempre sean traídos a la casa del Señor. Que sea un lugar seguro al que pueden venir y que no tenga que usted que andarlos buscando con los amigos en otro lugar, sino siempre en el templo. La fidelidad de los niños también, para que sean hallados siempre en la ocupación, en la mejor ocupación que existe. Volvamos ahí otra vez a Lucas para que vean lo que dice el versículo 46 que estábamos leyendo. Y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, y luego dice, sentado. Dice que estaba sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Ok, muchos niños pueden venir al templo y a muchos los podemos hallar, a lo mejor en el baño, a lo mejor escondidos en un cuarto, a lo mejor los hallamos que fueron a la tienda y vienen de regreso, a lo mejor los hallamos a la hora del culto con el celular en la mano o comiendo algo. Pero vean qué diferencia. ¿Dónde estaba el niño Jesús? El niño Jesús estaba en la mejor ocupación existente. Estaba en primer lugar sentado, no andaba corriendo ni haciendo dagas. Estaba sentado en el templo y además dice que estaba en medio de los doctores de la ley. Háganse cuenta que es como si se sentara con el pastor y los diáconos y los maestros de la escuela dominical. Y a todos les tira batalla, y a todos los estuviera poniendo casi en ridículo, porque el niño sabía más que nosotros. Así encontraron a Jesús en la mejor ocupación que había, aprendiendo de la palabra del Señor, interesado en aprender de Dios. Como veo a cada niño que pasa aquí al frente y dan su texto porque ya estudiaron en la clase. Y los felicito, pequeñitos, porque están ustedes formando desde ahora su vida espiritual. Y quiera Dios que sigan adelante en la mejor ocupación que hay, aprender de la palabra del Señor. Esto es lo que Pablo reconoció en Timoteo. Si vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, allá en el capítulo 3, versículos 14 y 15 que dicen así. Segunda de Timoteo 3, 14 y 15 que dicen: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido,
y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿De quién había aprendido? Pues de su madre y de su abuela, Gloria y Eunice. Y ahora aquel niño no solo lo aprendía, lo sabía, como Cristo, que sabía la palabra del Señor y estaba ahora sí al tú por tú con los doctores de la ley. Por eso yo no tengo ninguna empacho o preocupación en que los niños estén aquí al frente, porque yo sé que son niños que saben, porque yo sé que son niños que aunque pues, se puedan poner nerviosos, porque si aún nervioso me pongo yo, pero son niños que saben. Y no por ser niños deben ser menospreciados de que no estén aquí al frente. Al contrario, debemos animarlos, debemos instarles a que estén aquí al frente, que participen, que vean la seriedad y el peso de la responsabilidad que es estar aquí. Para que también cuando estén allá, respeten al que está acá, que sepan lo que se siente y que vean que no es fácil. Y que hasta ese detalle les ayude. La fidelidad de los niños también, para que sean hallados siempre dando el mejor testimonio que existe. Volvamos a Lucas 2 y vean lo que dice el versículo 47. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Qué bonito testimonio. Que todos se maravillen de la vida de los niños, no solo por ser niños, sino por su testimonio, como niños cristianos, como niños obedientes, como niños que se portan bien en el templo. Bueno, y qué bueno que lo hagan desde pequeñitos, como Cristo Jesús lo demostró, porque Cristo es nuestra meta, no solo de los adultos, también de los niños, porque Cristo también fue niño, y también siendo niño, dejó registrado su comportamiento para que todos los niños lo imiten. Un testimonio, el mejor de todos. ¿Qué dice? Vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 3. Primero de Samuel, capítulo 3. Vean lo que dice el versículo 20. Primero de Samuel 3:20, que dice así. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Esto es muy bonito porque este testimonio se comprueba en Samuel. Si lo vemos ahí en el capítulo 2, ahora busca el capítulo 2 de Samuel, y vean lo que dicen los versículos 18 y 19. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. ¿Qué le parece? El niño Samuel ministraba. La palabra ministrar quiere decir servía. El niño Samuel, así chiquito, ya servía en el templo. Y decía una vez un hermano, y los niños de ahora no sirven más que para dar lápiz. No. Yo sé que los niños son niños, y que a los niños les gusta jugar, y que a los niños les gusta divertirse, pero también los niños pueden y deben aprender que hay tiempo para todo. Y que el tiempo de estar en el templo es para estar en el templo. Y que de ese modo es importante servir al Señor. Vamos a seguir adelante. Y en tercer lugar, vamos a ver, ya vimos dos cosas. Estamos hablando de la clave para el desarrollo espiritual de los niños. Dijimos o empezamos que esto tiene que ver con la fidelidad de los padres. Acabamos de ver que también tiene que ver con la fidelidad de los hijos. Pero si los padres y los hijos cumplen con su parte de fidelidad, entonces vemos en tercer lugar que la clave para el desarrollo espiritual de los niños tiene que ver también con la fidelidad de Dios.
¿Sí? Si los padres cumplen y los hijos cumplen, Dios también cumple su parte. Volvamos a Lucas capítulo 2 para ver cómo es que la fidelidad de Dios obra para el desarrollo espiritual de los niños. Tres cosas diremos rápidamente. La fidelidad de Dios se manifiesta en la espiritual convicción de los niños. Lucas 2, versículo 48 en adelante dice así: cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Qué importante, la convicción espiritual de los niños. Que los niños sepan que vienen a adorar a Dios, a nuestro Padre Dios, y que ellos tienen aquí en la tierra un padre y una madre, pero que su padre, el padre espiritual es Dios, y que el niño venga con esa convicción de adorar. Y ahora se comunicó un pastor una vez a los niños, traigan a sus papás al templo, ¿sí? Porque vean de qué manera aquellos padres fueron al templo por causa de Jesús. Jesús fue el que llevó a sus padres al templo y lo llevó y lo encontraron allí con una convicción. ¿Qué no sabían ustedes? Que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Los niños necesitan estar en el templo, oyendo de su Padre Dios, aprendiendo de la palabra de Dios, porque son hijos de Dios. Acuérdense, se los ha prestado. Son de usted temporalmente y están prestados, le pertenecen a Dios. Y Cristo dice: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Sí? La fidelidad de Dios se manifiesta en esto, en la espiritual convicción de los niños. Y felicito a estos niños que ya tienen convicción de quiénes son, en quién creen. También la fidelidad de Dios se manifiesta en la total obediencia de los niños. Vean lo que dice el versículo 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. ¿Y qué dice? Estaba sujeto a ellos. Los niños deben estar sujetos, o sea, deben obedecer a sus padres, se deben sujetar a ellos, porque ellos son sus papás, porque Dios así lo pide y así lo manda. Claro que los niños de hoy cada vez obedecen menos, pero ¿saben de quién es la culpa? No del niño, de los papás. Los niños del día de hoy cada vez son más rebeldes y más groseros, más bocones y contestones. La culpa es de los padres que los han dejado así, porque no los han corregido a tiempo, porque no les han puesto límites, porque los han dejado que hagan lo que quieran, los han dejado vivir como zacate de baldío, como les dé la gana. Y aquí los que han fallado son los padres, no los niños. El chiquillo, él va a crecer como sacando lo que le convenga, aunque le haga daño. Pero la fidelidad de Dios se debe manifestar no solo en que el niño tenga una convicción espiritual, también en una obediencia total a sus padres, porque al obedecer a sus padres obedecen a Dios, muchachos. Al obedecer a sus padres obedecen a Dios, porque dice la Biblia: hijos, obedeced del Señor a vuestros padres, porque esto es justo, de quien delante de Dios es justo. Pero la fidelidad de Dios además se manifiesta en la bendición integral para los niños. Vean lo que dice el versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Un desarrollo armónico, integral,
no solo físicamente, en estatura, también estaba en el conocimiento, pero sobre todo en la gracia para con Dios y los hombres. Esto es lo que todo padre quiere para sus hijos. Y no le deje la responsabilidad solamente a Dios. Si la responsabilidad fuera únicamente de Dios, Dios no le hubiera dado a los hijos, hubiera quedado con ellos y los hubiera criado él. Esto empieza con la fidelidad de los padres, sigue con la fidelidad de los hijos y se completa o se complementa con la fidelidad de Dios, como lo acabamos de ver. Sería un error pensar que los niños no pueden alcanzar una madurez espiritual acorde a su edad. Y cuando se deja a los niños hacer todo lo que quieren o lo que no quieren, ya sea en la casa paterna o peor aún en la casa de Dios, los papás y la iglesia estaríamos fallándole a Dios. Esta es la razón para que en este día del niño, los niños, los padres y la iglesia hayamos comprendido la clave para el desarrollo espiritual de los niños. Felicidades de todo corazón a todos los niños de esta iglesia, deseando que el Señor nos esté bendiciendo todos los días de su vida. Y termino con una frase, escúchela bien. Cristo Jesús también quiso ser un niño para dejar el mejor ejemplo a los niños y la mejor educación a los padres. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por su atención.